Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo podcast de tecnología e informática con Tomás González. En el episodio de hoy vamos a explorar un tema fundamental en la historia de la computación, el modelo de von Neumann. ¿Sabías que prácticamente todos los ordenadores modernos, desde tu PC sobremesa hasta tu teléfono móvil, funcionan basados en un mismo modelo conceptual ideado a mediados de los años 40? Ese modelo es la arquitectura de von Neumann, piedra angular de la informática tal y como la conocemos. A lo largo de este episodio hablaremos de la historia de este modelo, su contexto y propósito original. Luego pasaremos a explicar con claridad cómo funciona su arquitectura clásica, desglosando componentes como la CPU, la memoria, los buses, etcétera. Y veremos cómo sigue vigente hoy día en el hardware moderno, desde procesadores hasta sistemas de memoria actuales. No te preocupes que lo haremos con un tono informal y accesible, sin tecnicismos innecesarios. Incluso utilizaremos algunas analogías cotidianas para que se entienda fácilmente. Así que si eres estudiante de la UNED, profesional de la formación o simplemente un entusiasta de la tecnología, ponte cómodo. Comencemos este viaje al interior de los ordenadores. Primero vamos a hablar de la historia del modelo von Neumann. Para entender el modelo de von Neumann, primero debemos situarnos en su contexto histórico. Viajaremos a la década de 1940. En aquella época las primeras computadoras electrónicas eran máquinas enormes, llenas de tubos de vacío, y su forma de trabajar era muy distinta a la de los ordenadores actuales. Por ejemplo, la famosa computadora ENIAC, construida en 1945, podía resolver muchas clases de problemas, pero programarla significaba literalmente conectar cables y ajustar interruptores para cambiar su función que realizaba. Imagínate, para que ENIAC pasara de calcular trayectorias balísticas a, digamos, calcular estadísticas, había que invertir horas, incluso días, modificando físicamente su cableado. Un proceso largo y tedioso, hasta de 3 semanas para preparar un nuevo programa. En esencia, estas primeras máquinas eh, eran de programas fijos diseñadas para una tarea, y cambiar la tarea implicaba prácticamente rediseñar la máquina. Este panorama cambió radicalmente gracias a la idea de la computadora de programa de almacenado. Aquí entra en escena un nuevo protagonista, John von Neumann. Von Neumann era un brillante matemático húngaro. Participó en el proyecto Manhattan, entre otros hitos, que junto a colegas ingenieros como J. Preston Ecker y John Mauchly se propusieron crear un computador más flexible, basándose en ideas previas del matemático Alan Turing sobre máquinas universales. Von Neumann concibió una arquitectura en la que las instrucciones del programa pudieran almacenarse en la misma memoria que los datos. El objetivo, que la máquina pudiera ser reprogramada fácilmente cargando un nuevo programa en memoria, sin tener que cambiar ni cables ni hardware físicamente. En 1945, von Neumann escribió y distribuyó el primer borrador de un informe de la EDVAC, un documento que describía en detalle cómo construir un ordenador con esta nueva base, con esta nueva arquitectura. EDVAC sería una de las primeras computadoras en implementar conceptos de programa almacenado en memoria, a diferencia de ENIAC. Gracias a esta propuesta nació lo que hoy llamamos la arquitectura de von Neumann, también como conocíamos arquitectura Princeton, y supuso un antes y un después en informática. La clave de este diseño, inspirada en la máquina universal teórica de Turing, era almacenar las instrucciones del programa en la propia memoria del ordenador junto con los datos. De este modo, introducir un nuevo programa sería tan sencillo como cargar las instrucciones en memoria, por ejemplo, mediante una cinta perforada o magnética de aquel entonces, en lugar de volver a cablear la máquina. Las ventajas fueron revolucionarias. Por primera vez se podía construir un ordenador de propósito general con capacidad de almacenar programas, es decir, una única máquina capaz de realizar multitud de tareas distintas, simplemente cambiando el software en memoria. En pocas palabras, la computadora dejó de ser rígida y pasó a ser versátil. Este modelo se implementó exitosamente en computadoras posteriores, a ENIAC como EDVAC, EDSAC, etc. Y pronto se quedó claro que era el camino a seguir. De hecho, hoy en día todos los ordenadores, desde los más sencillos hasta las supercomputadoras, siguen este paradigma de von Neumann, por lo que entenderlo es fundamental para entender cómo funciona cualquier sistema de información moderno. Después de esta inmersión histórica, tomemos un pequeño respiro y vamos a continuar. En este caso vamos a ver, después de ver la historia, vamos a ver, digamos, cómo funciona la arquitectura von Neumann, ¿vale? Bien, en la arquitectura von Neumann, esto lo aparecerá en el
las típicas diapositivas que nos ponen en el instituto, en la universidad, en este tipo de diagramas de la arquitectura aparece la CPU, que es la unidad central de proceso, consta de unidad de control y unidad aritmético-lógica o ALU, junto con registros internos para datos e instrucciones. La memoria principal almacena tanto instrucciones del programa como los datos con los que ese programa trabaja. Todo en el mismo espacio de direcciones. La CPU se comunica con la memoria a través de un bus común, de modo que estas instrucciones y los datos viajan por las mismas conexiones. Por último, los dispositivos de entrada y salida permite al ordenador recibir información del exterior y presentar resultados. Este diseño, formulado en 1945, es la base de la mayoría de los ordenadores actuales, desde un simple ordenadores, computadores para incluir los microcontroladores, ¿no? Desde un simple controlador hasta un PC moderno, funciona con esta arquitectura, la arquitectura von Neumann. Así, ahora sí, entremos de lleno con el esqueleto de un ordenador según el modelo von Neumann, de manera similar como los coches, independientemente de la marca de modelo, comparten una misma estructura básica. Todos los computadores electrónicos comparten una serie de componentes fundamentales que trabajan juntos. Veámoslo uno por uno de forma sencilla. La CPU es el cerebro del ordenador. Dentro de la CPU distinguimos a su vez dos partes principales. La unidad de control, que es la que se encarga de dirigir todo el cotarro. Su trabajo es buscar, captar las instrucciones desde la memoria y decodificarlas y coordinar su ejecución paso a paso. Luego estaría la unidad aritmético-lógica, la encargada de realizar las operaciones matemáticas y lógicas propiamente dichas. Cuando una instrucción indica sumar estos dos números o comparar estos dos valores, es la OLUS quien lleva a cabo esta tarea concreta. Además, la CPU cuenta con unos pequeños espacios de almacenamiento internos llamados registros. Los registros son como blocs de notas ultra rápidos donde la CPU guarda los datos que necesita al momento. También suele haber un contador de programas que lleva la cuenta de la posición de la siguiente instrucción a ejecutar. Luego estaría la memoria principal, o lo que viene siendo la memoria RAM, que es donde residen los programas y datos durante su ejecución. Imagina la memoria como una gran tabla de celdas donde en algunas celdas están las instrucciones y en otras están los datos. Algo muy importante del modelo von Neumann es que no distingue físicamente entre memoria de instrucciones y memoria de datos. Es la misma, a diferencia del modelo alternativo Harvard, que comentaremos más adelante. Tener un único almacén simplifica mucho el diseño. La CPU puede leer una instrucción o leer y escribir un dato usando el mismo mecanismo según lo que necesite cada momento. Buses, que serían los buses de datos y los buses de direcciones. Son los canales de comunicación que conectan la CPU, la memoria y los periféricos de entrada y salida. Podemos imaginarnos como las autopistas por donde circula la información dentro del sistema. En la arquitectura von Neumann clásica suele hablarse de un bus único compartido para instrucciones y datos. Eso significa que, por ejemplo, si la CPU está leyendo una instrucción nueva de la memoria, en ese preciso instante no puede al mismo tiempo leer o escribir datos porque estaría usando el mismo bus. En otras palabras, las operaciones de instrucción y datos deben turnarse en el bus común. Dispositivos de entrada y salida son los componentes mediante los cuales el ordenador interactúa con el mundo exterior. Por ejemplo, dispositivos de entrada son el teclado, el ratón, un micrófono, sensores. Por ello entra información al sistema. Los dispositivos de salida serían la pantalla, la impresora, los altavoces, etcétera, por donde el sistema saca o muestra la información procesada. En el modelo von Neumann, los dispositivos de entrada y salida se comunican con la CPU a través de los buses, utilizando los mismos mecanismos de lectura y escritura de datos. Hasta aquí hemos descrito los componentes, pero ¿cómo funciona realmente el proceso de ejecución de un programa de esta arquitectura? Básicamente, un ciclo que se repite una y otra vez dentro de la CPU llamado ciclo de instrucción. Este ciclo consta típicamente de tres pasos: buscar, decodificar y ejecutar. Imagina que en la memoria tenemos un programa, una serie de instrucciones almacenadas secuencialmente y algunos datos necesarios. La CPU hace lo siguiente: busca la siguiente instrucción desde la memoria. Para ello, la unidad de control usa la dirección indicada por el contador de programa. Va a esa posición de RAM y carga la instrucción. Decode la instrucción cargada, es decir, interpreta de qué tipo de instrucción se trata. Puede ser una suma, una resta, una operación lógica, una instrucción de lectura, escritura de memoria, una instrucción de salto a otra parte del programa, etcétera.
La unidad de control traduce esa instrucción a señales, a pasos y pasos concretos de la CPU. Ejecuta la instrucción. Aquí la CPU realiza la acción de solicitada y allí es donde la operación aritmética o donde hace la operación aritmética lógica. La ALU entra en juego para calcular el resultado. Si la instrucción era mover los datos, la CPU los copiará de un lugar a otro. Si era una instrucción de entrada y salida, quizá la CPU tome el valor del teclado, envíe algo a la pantalla, etcétera. Durante la ejecución, la CPU puede leer más datos de la memoria o escribir resultados en memoria según lo necesite. Después de ejecutar el contador de programa, avanza la siguiente instrucción en memoria. Y el ciclo se repite: buscar y decodificar, ejecutar una y otra vez. Este bucle ocurre a una velocidad vertiginosa. En los procesadores modernos, millones o incluso miles de millones de veces por segundo, logrando que se realicen operaciones muy complejas a partir de muchas instrucciones simples encadenadas. Por ejemplo, algo tan cotidiano como abrir una aplicación o reproducir un vídeo implica millones de estas pequeñas instrucciones trabajándose en secuencia bajo el modelo von Neumann. Analogía cotidiana, bueno, voy a explicar una analogía cotidiana, ¿no? Sé que toda esta descripción técnica puede sonar algo abstracta, así que vamos a explicarlo con una analogía sencilla de la vida diaria. Imaginemos que un ordenador es como una cocina donde se prepara una comida siguiendo las siguientes recetas. La memoria sería como el libro de recetas y la despensa al mismo tiempo. En ese libro están escritas paso a paso las instrucciones de la receta. Por ejemplo, cortar verduras, sofreír cebolla, añadir caldo. Y en la despensa tenemos los ingredientes, que son los datos necesarios: verdura, aceite, sal, etcétera. En nuestra analogía, para simplificar, pensemos que el libro de recetas y la despensa están en el mismo estante de la cocina, es decir, las instrucciones y los ingredientes comparten un mismo espacio accesible. La CPU sería el cocinero, chef, es quien lee las instrucciones de la receta y las ejecuta. Toma los ingredientes necesarios y realiza la acción indicada: cortar, mezclar, calentar, etcétera. En la CPU del computador real, la unidad de control sería el lado lector que entiende qué hay que hacer, como el chef leyendo el siguiente paso de receta. Y la ALU sería el lado activo que realiza las operaciones, como el chef usando el cuchillo para cortar o la sartén para freír, es decir, haciendo un trabajo concreto. Los registros de CPU podrían asemejarse a los utensilios de cuenco donde el chef coloca temporalmente algunos ingredientes. La preparación, por ejemplo, un bol donde deja picadas las verduras antes de juntarlas en la olla, ¿vale? Son espacios pequeños, pero muy a mano para uso inmediato. Los buses vendría a ser el mostrador o la encimera donde el chef apoya las cosas, o incluso el pasillo por el que se mueve dentro de la cocina para ir del libro o despensa a la zona de preparación. En el modelo Newman este camino es único. Imagina que el chef solo tiene un único mostrador para usar ya sea el libro de receta o los ingredientes, pero no ambos a la vez. Por ejemplo, el chef coloca el libro o instrucciones en la encimera para leer un paso, luego lo aparta, coloca los ingredientes necesarios para cortarlo. Este ir y venir usando la misma superficie refleja cómo la CPU en el modelo von Neumann debe alternar entre traer instrucciones y traer datos por el mismo bus, no pudiendo hacerlo simultáneamente. Los dispositivos de entrada serían, digamos, los pedidos del comensal o las instrucciones iniciales que dicen al chef qué receta preparar. O cuando alguien te dice qué platillo quiere, equivalente a cargar un programa en la memoria para que la CPU lo ejecute. Los dispositivos salidas serían platos servidos en la mesa, es decir, el resultado final que sale de la cocina para ser consumido. En una computadora, la salida podría ser el resultado en la pantalla, obtener un archivo con los cálculos hechos, escuchar un sonido, etcétera. Siguiendo esta analogía, el chef toma el libro de recetas del estante, memoria, y lee la primera instrucción: precalentar el horno a 180 grados, la lee y la entiende. Vale, tengo que encender un horno a tal temperatura y la ejecuta. Va y enciende el horno, ejecute, y luego vuelve al libro por la siguiente instrucción: cortar las verduras, busca esta instrucción, la interpreta, significa que usted usa un cuchillo y la tabla para picar, así que ejecuta, toma las verduras de la despensa, lee datos de memoria, las corta en la tabla que procesa los datos en la ALU y quizás las coloca en un bol, escribe el resultado en un registro de memoria. Y así sigue con la siguiente instrucción, ejecutación, etcétera, ¿no? Todo a orden hasta terminar la receta. Si en la mitad de la preparación del comensal mete un nuevo ingrediente o cambia algo, el chef también puede
o incorporarlo según las instrucciones. Al final, tras ejecutar todos los pasos del plato, está listo para servirse. ¿Vale? No sé si me ha quedado bien esta analogía, pero creo que lo he explicado bien. De esta manera hemos cocinado un programa, este paralelismo de cocina computadora nos ayuda a visualizar cómo el modelo von Neumann opera de forma secuencial y organizada, un paso tras otro, leyendo instrucciones y manejando datos en el mismo espacio de trabajo. También nos deja ver una limitación al tener una única encimera, bus, compartida. El pobre chef no puede leer la receta y manipular ingredientes al mismo tiempo. Tiene que alternar. En la informática real, esto es lo que llamamos el cuello de botella de von Neumann y es la razón por la que ciertas optimizaciones modernas, como vamos a comentar a continuación, el modelo von Neumann en el hardware moderno, voy a comentar esto, el modelo von Neumann en el hardware moderno, hemos visto la teoría básica, ahora preguntémonos, ¿sigue realmente vigente este modelo hoy en plena era de microprocesadores avanzados y dispositivos móviles ultrapotentes? La respuesta es un rotundo sí. La arquitectura de von Neumann no solo sigue vigente, sino que está presente en prácticamente todo dispositivo computacional actual, desde un simple reloj inteligente hasta los enormes servidores que manejan Internet. Todo se basa en los principios de von Neumann. Evidentemente, la tecnología ha avanzado una barbaridad desde 1945, pero la estructura fundamental sigue siendo la misma. Pensemos en un PC moderno dentro de esa caja que tienes en el escritorio o portátil que usas para estudiar. Hay una placa base con circuitos integrados. En el centro está la CPU, que no deja de ser una versión en miniatura y a alta velocidad de la CPU que describimos antes. Tiene una unidad de control, varias ALUs, tiene registro. La CPU moderna ejecuta instrucciones máquina, una instrucción muy parecida conceptualmente a las de los años 50, pero optimizada. A su lado está la memoria RAM, típicamente como módulos conectados a la placa base, donde se carga el sistema operativo y los programas que ejecutas. La CPU y la RAM están conectadas por buses en la placa, por ejemplo, un bus llamado bus de memoria o bus del sistema que transmite los datos y direcciones. Tienes también los dispositivos de entrada y salida, teclado, mouse, pantalla, disco duro, SSD, puerto USB, tarjeta de red conectado al sistema y comunicándose con la CPU y la memoria a través de diversos buses y controladores. Si pudieras abstraerte y dibujar un diagrama de bosque de tu ordenador moderno, verías claramente que esos mismos bloques de von Neumann, CPU, memoria, dispositivo de entrada y salida, todo está interconectado. De hecho, los fabricantes han mantenido este modelo porque funciona y porque ha permitido que el hardware y el software evolucionen de la mano. Toda la industria de los microcontroladores, de los microprocesadores, ha construido chips siguiendo la arquitectura von Neumann, por ejemplo, los procesadores x86 de tu PC o cada chip ARM de tu smartphone o incluso la CPU de consolas de videojuegos, todos comparten ese diseño de fondo. Puede haber diferencias en cómo implementan exactamente, pero la filosofía es la misma. Incluso las GPUs, es decir, las CPU que son de gráfica, las que incluyen las tarjetas gráficas, que son muy paralelas internamente, también siguen un modelo similar, en el que tienen que leer instrucciones de una memoria y ejecutarlas en sus núcleos de cálculo. Así que podemos decir con tranquilidad que la herencia de von Neumann impregna el hardware moderno de arriba abajo. Ahora bien, con el paso de las décadas surgieron desafíos. Uno de los más famosos es el que mencionamos, el cuello de botella de von Neumann. ¿En qué consiste? En que la necesidad de compartir un único bus para instrucciones y datos impone un límite de velocidad para que los procesadores puedan alimentarse de información. Por mucho que aceleremos la CPU, si ésta se ve frenada, esperando a que la memoria se entregue instrucciones o datos por un canal único. Se produce un atasco como embudo. Este embotellamiento se agravó con el tiempo porque las CPU empezaron a ser extremadamente rápidas comparadas con las memorias. Los procesadores aumentaban su tamaño, su frecuencia de reloj, su capacidad de procesamiento mucho más rápido de lo que la memoria podía ofrecer datos. Es como tener un chef cada vez más rápido y eficiente, pero que depende de un ayudante lento que le pase ingredientes uno a uno. Al final, el chef terminará esperándolo o infrautilizándolo. ¿Cómo se ha enfrentado a este problema? La tecnología. Pues de varias formas ingeniosas, sin abandonar el modelo Neumann, pero parcheándolo un poco. Una solución fue introducir memorias caché dentro o muy cerca de la CPU. La caché básicamente es una memoria pequeña pero ultra rápida que guarda temporalmente las instrucciones y datos más usados. Al estar dentro del chip del procesador, la CPU puede acceder a esta información
muchísimo más rápido que yendo a la RAM principal. Esto reduce el cuello de botella porque el procesador no tiene que ir tan a menudo a la memoria lenta. Muchas veces los datos ya están en la caché lista para ser servidos. Curiosamente, en las cachés de nivel 1 suele emplearse una pequeña variación. Se separan la caché de instrucciones y la caché de datos, de forma que el procesador pueda obtener una instrucción y un dato simultáneamente, cada uno en su respectiva caché. Esto rompe un poquito con la pureza del modelo von Neumann para ganar rendimiento, pero fuera de la CPU la memoria principal sigue siendo única. Otra técnica es la ejecución pipeline. En pipeline la CPU se solapa las etapas de búsqueda, de codificación y ejecución de múltiples instrucciones, a la vez como una línea de ensamblaje industrial, de modo que mientras se ejecuta una instrucción ya se está decodificando la siguiente y buscando la siguiente después de esa. Esto no elimina el cuello de botella, pero mitiga aprovechando mejor cada momento del bus. También se introdujeron métodos de predicción y prelectura. La CPU adivina qué instrucciones o datos va a necesitar en breve y los precarga anticipadamente en la memoria caché, evitando quedarse esperándolo. Son soluciones inteligentes para paliar la latencia de memoria. Por supuesto, se exploraron arquitecturas alternativas como la arquitectura Harvard mencionada antes. En un diseño Harvard puro, la memoria de instrucciones y las de datos están separadas físicamente, con buses independientes para cada una. Así se puede, por ejemplo, estar leyendo una instrucción al mismo tiempo que se escribe o lee el dato en otro bus. Esto suena ideal y de hecho muchos microcontroladores pequeños, llevan por ejemplo tu microondas o los sensores, usan arquitectura Harvard porque son autocontenidos y optimizados para tareas específicas. Sin embargo, el sistema más grande, la arquitectura Harvard pura, es menos práctica para la flexibilidad que solemos querer. La mayoría de las computadoras generales prefieren la simplicidad y versatilidad de von Neumann. Como vimos, en la CPU moderna se aplica Harvard dentro de la caché para mejorar el rendimiento, pero la memoria principal sigue unificada para programas y datos. En resumen, el hardware moderno mantiene el modelo von Neumann en su esencia, pero le añadió turbo y ajustes finos para seguir escalándolo en prestaciones. Tenemos procesadores con múltiples núcleos, tenemos memoria muchísimo más rápida y abundante que en 1945, buses de datos de alta velocidad, etcétera. A pesar de estos cambios cuantitativos y cualitativos, seguimos hablando de CPU, más memoria, más entrada y salida, más dispositivo de entrada y salida, siguiendo instrucciones de almacenada. Esto es así, que entender el modelo von Neumann es prácticamente entender cómo funciona cualquier sistema informático actual. Es conocimiento clave para cualquier estudiante de informática. Una vez asimilado este modelo, uno puede extrapolarlo y desmenuzar cómo opera su PC, su smartphone o incluso su consola de videojuegos por dentro. Bien, ya hemos llegado al final de este extenso episodio y es el momento de dar las gracias a todas las personas que me estáis siguiendo en este podcast. En fin, voy a dejar aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido entretenido, que continuéis aprendiendo. Siempre es bueno aprender. Uno, uno se hace mayor cuando deja de aprender, ¿no? Decía una antigua formadora mía. Pero bueno, voy dejando así aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y haya sido entretenido. Y sin más, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.